La mañana del 9 de abril de 1241, el duque Enrique II de Silesia cabalga por las calles de Attack Legnica, now! Move forward! rumbo a lo que sabe que será la batalla más importante de su vida. La ciudad está en silencio. Ese tipo de silencio tenso que se apodera de un lugar cuando todos comprenden que están a punto de ocurrir cosas terribles. Al pasar Enrique bajo la iglesia de Santa María, se oye un crujido repentino y una piedra se desprende del tejado, cayendo en picado y rozando la cabeza del duque por escasos centímetros. La multitud se queda atónita. En la Europa medieval, presagios como este no son supersticiones, son profecías. Todos los presentes saben lo que significan. Su duque cabalga hacia la muerte. Henry no se inmuta. Estabiliza su caballo, mira la mampostería dañada, música y sigue cabalgando. ¿Qué opción le queda? Hace 3 semanas, los mongoles incendiaron Cracovia el Domingo de Ramos, una de las ciudades más grandes de Polonia, reduciéndola a cenizas y cadáveres. Ahora vienen aquí. Y Henry es, literalmente, el último hombre que se interpone entre estos invasores orientales y la aniquilación total de Polonia. Mañana, el rey Wenceslao de Bohemia llegará con 50.000 tropas de refresco, suficientes para aplastar cualquier fuerza invasora. Pero mañana bien podría ser el año que viene, porque los mongoles ya se vislumbran en el horizonte. Y Enrique tiene que combatirlos hoy, ahora mismo, con lo que tiene. Al atardecer, la cabeza cercenada de Enrique desfilará por estas mismas calles, en la punta de una lanza mongola. Pero he aquí por qué esta batalla importa 8 siglos después. No se trata de quién ganó. Se trata de cómo lucharon, qué aprendieron, y por qué la forma en que los caballeros europeos se enfrentaron a adversidades insalvables aquel día de abril cambió la guerra medieval para siempre. Esta es la historia de Legnica, donde los mejores guerreros que Europa pudo desplegar descubrieron exactamente a qué se enfrentaban y qué se necesitaría para sobrevivir. Para entender hacia dónde se dirigía Enrique, es necesario comprender qué eran los mongoles en 1241. Estos no eran la principal fuerza invasora. Ese enorme ejército, bajo el mando de Batu Khan y el legendario general Subutai, estaba devastando Hungría. La fuerza que se dirigía a Legnica era en realidad un ejército de distracción. Unos 20.000 jinetes, comandados por 3 príncipes mongoles, Baidar, Kadán y Orda. Su misión era simple y brutal: arrasar Polonia. Destruir a cualquier ejército lo suficientemente insensato como para oponerse a ellos y, sobre todo, impedir que los refuerzos europeos llegaran a Hungría, donde se estaba produciendo la verdadera conquista. Piénsenlo un momento. Este era su equipo B, su fuerza de distracción, y ya habían obtenido 3 victorias consecutivas contra ejércitos europeos. Habían incendiado Sandomierz, saqueado Krów y derrotado a toda fuerza polaca que se atrevió a enfrentarse a ellos en batalla abierta. Solo una gran ciudad de Polonia seguía en pie: Breslavia. Y solo porque los mongoles aún no se habían molestado en sitiarla. Estos guerreros montaban caballos capaces de recorrer 160 kilómetros en un día. Cada hombre mantenía 3 o 4 monturas, rotando constantemente entre ellas para mantener un ritmo inhumano. En combate, usaban arcos compuestos que podían matar a 200 metros, el doble del alcance efectivo de las armas europeas. Pero su verdadera ventaja no residía en los arcos ni en los caballos. Era su táctica. Los mongoles habían perfeccionado la retirada fingida durante décadas de conquista. Atacaban. Parecían presas del pánico y huían. Y cuando la caballería enemiga los perseguía inevitablemente, creyendo haber roto la formación mongola, se dirigían directamente a una emboscada de unidades mongoles de refresco que esperaban ocultas. Utilizaron la guerra psicológica con brillantez,
sembrando el terror mediante atrocidades deliberadas, atemorizando tanto a las ciudades que muchas se rindieron sin luchar. Un cronista europeo contemporáneo describió su avance como un rayo. Y no estaba siendo poético. Los mongoles avanzaron más rápido, atacaron con más fuerza y desaparecieron antes de que se pudiera organizar una respuesta. Ya habían destruido los principados de la Rus de Kiev. Música conquistado la Bulgaria del Volga y subyugado a los cumanos. Su reputación los precedió como una ola de oscuridad. Los refugiados que huían ante el avance mongol traían historias que parecían apocalípticas. Ejércitos enteros aniquilados en una sola tarde. Ciudades arrasadas tan completamente que la hierba cubría donde antes había calles. Y tácticas tan extrañas que la doctrina militar europea no tenía respuesta. El duque Enrique lo sabía todo. Suspira. Todos los nobles de su ejército lo sabían, y cabalgaron hacia Legnica de todos modos, porque alguien tenía que intentarlo. El ejército de Enrique era todo lo que Europa pudo reunir en tan poco tiempo. Y, de hecho, era bastante impresionante si no se comparaba con lo que se enfrentaba. Comandaba entre 25.000 y 30.000 hombres. Una fuerza realmente numerosa para la Europa medieval. El núcleo estaba formado por la nobleza polaca, caballería pesada y armadura completa. Guerreros experimentados que habían pasado sus vidas entrenándose. Música, precisamente para este tipo de batalla. Los apoyaban contingentes de los caballeros teutónicos, miembros de una orden religiosa militar reconocida por su disciplina y destreza marcial. Incluso había un pequeño grupo de caballeros templarios y hospitalarios que viajaron desde Francia a petición del Papa. La presencia de estas órdenes militares es importante porque no se trataba de caballeros cualquiera. Los templarios y hospitalarios habían combatido a los ejércitos musulmanes en las cruzadas durante generaciones. Los caballeros teutónicos llevaban décadas combatiendo a los prusianos paganos. Eran soldados, profesionales en una época de aficionados. Hombres que dedicaron toda su vida al arte de la guerra. Si alguien en Europa podía igualar a los mongoles, deberían haber sido ellos. Enrique también contaba con aliados moravos bajo el mando de un noble llamado Polav, lo que le aportaba caballería y una mano de obra muy necesaria. Y luego, en lo que refleja la desesperación del momento, reclutó a mineros de las minas de oro de Silesia para que sirvieran como infantería. Imagínense, hombres que pasaron su vida bajo tierra con picos, ahora empuñando lanzas y enfrentándose al ejército más temido de la tierra. No eran soldados. Simplemente eran hombres que comprendían que si no se detenía a los mongoles, no habría minas a las que regresar, ni familias que proteger, ni nada en absoluto. Las ventajas europeas eran reales, pero limitadas. Su armadura era más pesada, capaz de detener flechas que matarían a un mongol con armadura ligera. Sus caballeros, cuando podían acercarse al Manvetsen, combate cuerpo a cuerpo, eran devastadores. Un caballero europeo con armadura completa era esencialmente un tanque medieval, casi invencible en combates cuerpo a cuerpo. También contaban con ballestas, armas mecánicas que requerían menos entrenamiento que los arcos convencionales, pero que impactaban con una fuerza enorme. Una saeta de ballesta podía atravesar la armadura a corta distancia de una forma que las flechas mongolas no podían igualar. Pero estas ventajas conllevaban desventajas devastadoras. La caballería pesada era lenta. Los caballeros con armadura completa no podían perseguir eficazmente a los enemigos que huían. No podían maniobrar con rapidez ni adaptarse cuando los planes se desmoronaban. Los distintos contingentes hablaban idiomas distintos y seguían a comandantes distintos, lo que hacía casi imposible la coordinación en el caos de la batalla. Y lo más crucial, Enrique no podía esperar refuerzos.
El rey Wenceslao traía 50.000 hombres, más del doble de Mem, la fuerza total de Enrique, pero estaba a un día de distancia. Los mongoles ya estaban allí, y si Enrique se retiraba, devastarían Polonia sin oposición. El plan era brutalmente simple: reunirse con ellos en Legnica, aprovechar todas las ventajas que ofrecía la guerra europea y sobrevivir lo suficiente hasta que llegara el ejército bohemio. Solo un día. Eso era todo lo que necesitaban. Cuando los exploradores mongoles avistaron el ejército de Enrique marchando hacia Legnica, sus comandantes se enfrentaron a un problema interesante. Sabían que el rey Wenceslao venía con esa enorme fuerza bohemia. Si los dos ejércitos europeos se unían, incluso los mongoles serían superados en número. Las matemáticas eran desfavorables. Pero si lograban destruir el ejército de Enrique hoy antes de que se produjera esa unión, tendrían vía libre sobre Polonia y podrían retirarse al sur para unirse a la fuerza principal en Hungría, incluso antes de que Wenceslao llegara. Todo dependía de la velocidad y de asegurarse de que Enrique no pudiera simplemente evitar la batalla y esperar refuerzos. Así que los mongoles hicieron lo que mejor sabían hacer. Consiguieron que los europeos se acercaran a ellos. Pequeños grupos de caballería de tipo mongol aparecieron en las llanuras cercanas a Legnica Pol, el campo que daría a la batalla su nombre alemán, Wahlstatt. Estas unidades avanzadas se enfrentaron a los exploradores de Enrique, dispararon algunas flechas y luego se retiraron. El mensaje era claro. Los mongoles estaban allí. Eran visibles y parecían estar en un número relativamente pequeño. Era un cebo cuidadosamente calculado para atraer la mentalidad militar europea. Si ves una fuerza enemiga menor, atacas antes de que puedan ser reforzadas. Esas son las tácticas medievales básicas. Enrique sospechaba. Había oído historias sobre simuladas retiradas y emboscadas mongoles. Pero, ¿qué opción le quedaba? Si no intervenía, los mongoles simplemente lo rodearían, quemarían aldeas y lo obligarían a perseguirlos de todos modos. Abierta, podría desplegar sus fuerzas adecuadamente. Usar la fuerza combinada de caballeros, ballesteros e infantería. Así pues, el ejército europeo tomó posición con la caballería pesada en el centro, el lugar de honor y mayor impacto, apoyada por la infantería en los flancos y ballesteros listos para brindar apoyo a distancia. Los mongoles, mientras tanto, se desplegaban en su formación preferida. Grupos dispersos de caballería se extendían por un amplio frente con importantes reservas ocultas tras colinas y accidentes geográficos. Para los observadores europeos parecía caos, como si los mongoles no tuvieran líneas de batalla adecuadas. Eso era intencional. La apariencia de desorden estaba diseñada para atraer ataques demasiado confiados. Al comenzar la lucha, esta comenzó casi suavemente, con pequeñas escaramuzas a medida que la caballería, de aspecto mongol, se acercaba. Disparaba flechas a máxima distancia y luego se retiraba cuando los caballeros europeos avanzaban hacia ellos. Esto se prolongó durante quizás media hora, una extraña danza en la que los mongoles parecían estar probando la respuesta europea, buscando sus puntos débiles. Entonces, Volav de Moravia, ya sea viendo una oportunidad o simplemente agotando la paciencia, lideró una carga de su caballería contra un grupo de mongoles que parecía aislado cerca de unas colinas bajas. Era justo lo que los mongoles querían. Los caballeros de Volav se lanzaron contra las fuerzas mongoles, y por un momento pareció que podría funcionar. Entonces, la caballería mongol, que se había ocultado tras esas colinas, atacó a las fuerzas de Volav por ambos flancos simultáneamente. Los caballeros moravos se vieron rodeados, luchando desesperadamente, y en cuestión de minutos, el propio Volav estaba muerto.
Los supervivientes huyeron a las principales líneas europeas en completo desorden, gritando advertencias. Esto no era una batalla, era una trampa, y ya estaban en ella. Lo que los sucedió a continuación es donde las cosas se vuelven realmente fascinantes desde la perspectiva de la historia militar. Así pues, si te interesa saber cómo funcionaba realmente la guerra medieval más allá de las versiones de Hollywood, los mongoles desplegaron un arma que las fuerzas europeas jamás habían visto: bombas de humo. Fuentes históricas describen la repentina aparición de una densa humareda negra en el campo de batalla, tan densa que la visibilidad se redujo a solo unos metros. Esto no fue casual. Fue calculado para explotar la mayor debilidad de Europa. La caballería pesada luchaba en formación cerrada, basándose en la comunicación visual y la coordinación. Al separarlos entre sí y de su infantería de apoyo, se convierte la mayor fortaleza de Europa en objetivos aislados y confusos. Los caballeros del duque Enrique se encontraron ciegos, cabalgando a través de una humareda tan densa que no podían ver al enemigo. No podían ver a sus propios aliados. No, podían ver nada más que formas vagas moviéndose en la oscuridad. Y de todas partes llegaban flechas. Los arqueros a caballo mongoles, perfectamente cómodos luchando con poca visibilidad, porque estaban entrenados precisamente para esas condiciones. Disparaban flechas al humo, apuntando a los sonidos, a las sombras, a cualquier lugar donde pudieran estar los caballos europeos. Los caballeros con armadura completa sobrevivieron a muchos de estos impactos, pero sus caballos no. Un caballo de guerra con una flecha en el flanco entra en pánico, derriba a su jinete y siembra el caos. Pero aquí es donde los europeos demostraron por qué se les consideraba los mejores guerreros de la cristiandad. Enrique reunió las fuerzas que pudo ver, replegándose hacia el centro, donde esperaban su infantería y ballesteros. Los caballeros teutónicos, disciplinados y experimentados, mantuvieron la formación incluso en medio del humo. Con tan poca visibilidad, hicieron lo que estaban entrenados para hacer. Mantuvieron la posición, protegieron sus flancos y esperaron a que el enemigo se acercara a ellos en lugar de cargar a ciegas hacia una emboscada. Y entonces Enrique realizó su jugada decisiva. Reunió a todos los ballesteros y arqueros que tenía, posiblemente 1000 hombres o más, y los formó en una enorme línea de fuego en el centro de su posición. Cuando grupos de caballería mongol se acercaron a través del humo, buscando puntos débiles, Enrique ordenó una descarga masiva. El sonido por sí solo debió ser extraordinario. Cientos de ballestas disparando simultáneamente. El fuerte golpe de las saetas al lanzarse, seguido inmediatamente por los impactos. A corta distancia contra la caballería que cargaba en una formación relativamente cerrada. El efecto fue devastador. Jinetes y caballos mongoles cayeron a montones. Los supervivientes retrocedieron y por un instante los europeos creyeron estar ganando. Esto es lo que me parece notable de este momento y por qué creo que la actuación europea en Legnica merece más reconocimiento del que suele recibir. Se adaptaron. Cuando las tácticas mongolas crearon el caos, en lugar de desmoronarse por completo, se replegaron a posiciones defensivas y usaron sus armas a distancia con eficacia. La descarga de ballesta que interrumpió la carga mongola demostró una auténtica inteligencia táctica. No se trataba simplemente de caballeros que cargaban sin pensar contra todo lo que se movía. Intentaban luchar con inteligencia, aprovechar sus ventajas y contrarrestar tácticas que nunca antes habían visto. El hecho de que no funcionara no hace que el intento fuera menos impresionante. Pero los mongoles también se adaptaron, y con mayor rapidez.
Al ver que su asalto frontal se estancaba, hicieron lo que siempre hacían los comandantes mongoles. Buscaron los flancos. Los ballesteros de Enrique, envalentonados por su éxito, avanzaron para disparar mejor a los mongoles en retirada. Fue un error catastrófico, fruto de la inexperiencia, al enfrentarse a un enemigo tan móvil. Los mongoles no se retiraban presas del pánico, se estaban reposicionando. Cuando los ballesteros se alejaron de la protección de la infantería pesada, la caballería de reserva de Horda los atacó por un costado. Fue una masacre. Los ballesteros, con armadura ligera y entrenados para el combate a distancia, no tuvieron ninguna posibilidad en el combate cuerpo a cuerpo contra la caballería mongola. Toda la unidad fue prácticamente destruida en minutos. Peor aún, su destrucción abrió una brecha en la línea europea. Los mongoles, leyendo la batalla como un libro, inmediatamente desplegaron sus fuerzas en esa brecha. La formación europea, cuidadosamente organizada, comenzó a fragmentarse bajo la presión de múltiples direcciones a la vez. Los caballeros teutónicos se mantuvieron firmes. Quiero destacar esto porque su actuación en Legnica es uno de esos momentos históricos que merecen ser mejor conocidos. Mientras el resto del ejército europeo era sistemáticamente destruido, estos pocos cientos de monjes militares mantuvieron la formación, lucharon con disciplinada ferocidad y les hicieron pagar caro a los mongoles cada metro de terreno. Ya no buscaban la victoria. Sabían que era imposible. Estaban ganando tiempo para que otros escaparan y asegurándose de que los mongoles comprendieran que los guerreros europeos, con el entrenamiento y el liderazgo adecuados, podían causarles graves daños. Incluso derrotado, el duque Enrique, al ver cómo su ejército se desintegraba a su alrededor, se enfrentó a la decisión que define a un líder. Podía huir. Su caballo estaba fresco. Contaba con guardias leales, y si cabalgaba con fuerza hacia Breslavia, podría sobrevivir para reconstruir, o podría quedarse y morir con sus hombres. Las crónicas medievales nos cuentan que eligió quedarse. Aunque nunca sabremos si fue por valentía, por deber o simplemente por saber que un duque que abandona a su ejército no tiene reino al que regresar. Algunas fuentes, aunque contradictorias y posiblemente legendarias, afirman que el propio Horda cabalgó a través del caos buscando a Enrique, con la intención de desafiar personalmente al comandante europeo. Si esto realmente ocurrió, es discutible, pero habla de la naturaleza de la guerra medieval, donde las batallas a veces podían depender del combate individual entre líderes. Lo cierto es que Enrique terminó rodeado por su infantería silesia, hombres comunes que probablemente nunca imaginaron morir luchando contra los mongoles, pero que permanecieron junto a su señor hasta el final. La lucha en ese momento no era estratégica ni táctica. Era simplemente una matanza. Los mongoles ya habían ganado la batalla y lo sabían. Su objetivo ahora era destruir la fuerza europea de forma tan completa que no pudiera reorganizarse y asegurarse de que el propio Enrique muriera, ya que un duque muerto no puede organizar la resistencia más tarde. Enrique intentó retirarse con lo que quedaba de su guardaespaldas, pero la caballería mongola que lo perseguía, más rápida que cualquier otra del arsenal europeo, los alcanzó. Enrique fue asesinado, decapitado y su cabeza clavada en una lanza. Los mongoles la exhibieron por Legnica, no por crueldad en sí misma, aunque sin duda eran capaces de ella, sino como guerra psicológica. El mensaje a todos los demás líderes europeos fue claro. Esto es lo que ocurre cuando te resistes. La brutalidad del despliegue estaba calculada para aterrorizar a la siguiente ciudad, al siguiente ejército, y obligarlos a rendirse sin luchar. Las bajas mongolas no están registradas con precisión,
pero fueron tan cuantiosas que los comandantes mongoles decidieron no adentrarse más en Polonia. Diversas fuentes sugieren que Horda murió en el combate, aunque los registros mongoles no son claros. Y es posible que falleciera posteriormente. Lo cierto es que los caballeros, los teutónicos, en esas descargas de ballesta, los hirieron. Los mongoles habían ganado, pero pagaron un precio mayor del esperado, contra lo que se suponía era un objetivo secundario. Entonces, ¿importó Legnica? Por supuesto, pero no como la mayoría de la gente cree. Los europeos sufrieron una gran derrota. El duque Enrique murió, su ejército fue destruido y Polonia quedó temporalmente indefensa. Pero los mongoles aprendieron algo crucial. Los europeos podían adaptarse. Las descargas de ballesta, la disciplinada resistencia de los caballeros teutónicos y el uso eficaz de armaduras pesadas en combate cuerpo a cuerpo, demostraron que los sistemas militares europeos, si bien diferentes de la guerra mongola, no eran intrínsecamente inferiores. Simplemente luchaban en condiciones mongolas, en campo abierto, donde los mongoles los querían. Y los europeos aprendieron aún más. Aprendieron que perseguir las retiradas fingidas de los mongoles era un suicidio. Aprendieron que la caballería pesada necesitaba infantería y apoyo a distancia para funcionar eficazmente. Aprendieron que luchar en llanuras abiertas contra arqueros a caballo era una apuesta perdida y que las fortificaciones y las posiciones defensivas eran cruciales. Estas lecciones influirían directamente en el auge de la construcción de castillos en toda Europa Central en las décadas posteriores a 1241. Inspirarían las reformas militares que 40 años después permitirían a Hungría repeler con éxito una segunda invasión mongola. Esto es lo que me fascina personalmente de Legnica, y seré sincero sobre mi parcialidad. Creo que los europeos lucharon mejor de lo que se les suele reconocer. La historia lo recuerda como una derrota aplastante, y lo fue. Pero las decisiones tácticas, la adaptación bajo presión, la valentía de plantar cara a un enemigo con una reputación tan aterradora, merecen reconocimiento. Los caballeros teutónicos que se mantuvieron firmes sabían que morían por una causa ya perdida. Y lo hicieron de todos modos, porque eso era lo que exigían la disciplina y el honor. Los ballesteros que ejecutaron esa descarga devastadora probablemente nunca habían visto a un mongol antes de ese día. Aún así, ejecutaron complejas tácticas a distancia en condiciones de combate. ¿Hubo errores? Sin duda. Enrique debería haber esperado a Wenceslao. Los moravos deberían haber sido más cautelosos en esa carga inicial. Los ballesteros nunca deberían haber avanzado más allá de la línea de infantería. Pero estos no fueron errores de incompetencia. Fueron errores de guerreros que se enfrentaron a un estilo de guerra completamente desconocido e intentaron adaptarse rápidamente. Eso es increíblemente difícil. Y el hecho de que se adaptaran tan bien, que infligieran bajas reales a los mongoles, que hicieran que los invasores se lo pensaran 2 veces antes de adentrarse en Polonia sin refuerzos. Esos son verdaderos logros, incluso en la derrota. Las consecuencias inmediatas de Legnica fueron el caos. El Papa Gregorio IX convocó una cruzada contra los mongoles. Pero para cuando se logró organizar una fuerza considerable, los mongoles ya se habían retirado debido a la muerte de Ogedei. Europa Occidental se preparó para un apocalipsis que nunca llegó. Aunque el miedo perduró durante generaciones, los niños fueron amedrentados y obligados a obedecer con amenazas de que los tártaros vendrían si se portaban mal. Los mapas mostraban a Mongolia como el reino de Gog y Magog, los precursores bíblicos del fin de los tiempos. Pero en la práctica, militarmente, Legnica cambió las cosas. La batalla demostró que las ballestas
eran recursos valiosos contra la caballería, lo que condujo a un aumento de la producción y el despliegue en toda Europa. Los teóricos militares estudiaron la poca información que pudieron reunir sobre las tácticas mongolas y comenzaron a desarrollar contraataques. El énfasis en las fortificaciones se intensificó drásticamente. Los castillos de piedra, que habían demostrado una resistencia notable a las tácticas de asedio mongolas, música, durante la invasión, se convirtieron en estándar en toda Europa central y oriental. Las órdenes religiosas militares ganaron prestigio gracias a la actuación de los caballeros teutónicos, lo que condujo a un mayor reclutamiento y financiación. El duque Enrique fue venerado como un mártir, alguien que se había sacrificado por la cristiandad. Si estaría contento con ese legado o si hubiera preferido vivir es una pregunta perdida para la historia. Pero el valor simbólico de un noble que se mantuvo firme y murió en lugar de huir, moldeó la forma en que la nobleza europea vio sus obligaciones durante siglos. La batalla de Legnica se conmemoró en iglesias, crónicas y la memoria cultural de Polonia, como el día en que se enfrentaron solos a las hordas orientales. Y aquí hay una lección que trasciende el contexto medieval. ¿Qué haces cuando te enfrentas a un enemigo al que probablemente no puedas vencer? ¿Huyes esperando que alguien más se encargue? ¿Te rindes esperando clemencia? ¿O te quedas y luchas sabiendo que probablemente morirás, pero también sabiendo que tu resistencia, tu negativa a rendirte, podría enseñarle a tu enemigo que la victoria tiene un precio? Los hombres de Legnica decidieron luchar. Pagaron esa decisión con sus vidas. Pero al hacerlo, ganaron tiempo para que Europa se preparara. Proporcionaron información táctica con su sacrificio y demostraron que la reputación de invencibilidad de los mongoles tenía límites. Me encantaría saber tu opinión al respecto. Deja un comentario. Si hubieras sido el duque Enrique, sabiendo de lo que eran capaces los mongoles, ¿habrías luchado o habrías esperado a Wenceslao? No hay una respuesta incorrecta. Es realmente uno de esos momentos históricos en los que la decisión correcta no es evidente. Y creo que vale la pena debatirlo. Comenzamos esta historia con una piedra que caía del tejado de una iglesia. Un presagio fatal que todos los presentes sabían que significaba que el duque Enrique cabalgaba hacia la muerte. Y tenían razón. Murió. Su ejército fue destruido. Y los mongoles ganaron decisivamente. Entonces, ¿por qué recordar Legnica como algo más que una derrota más? Porque la derrota con honor enseña más que la victoria fácil. Los caballeros europeos de Legnica se enfrentaron al ejército más temido de la tierra. Emplearon tácticas jamás vistas, armas desconocidas y una velocidad inigualable. Se adaptaron como pudieron. Usaron ballestas con eficacia cuando tuvieron la oportunidad. Mantuvieron la disciplina en circunstancias imposibles. Se mantuvieron firmes cuando la retirada habría sido más prudente. Y cuando llegó la muerte, la afrontaron sin pestañear. Esa piedra que cayó de la iglesia de Santa María fue un presagio. Sí, pero no solo de la muerte de Enrique. Fue un presagio de advertencia. Un mensaje de que lo que se avecinaba rompería todo lo que las antiguas formas de guerra podían soportar. Enrique y sus caballeros respondieron a esa advertencia no con la retirada, sino con el mayor coraje que la caballería medieval podía ofrecer. Lucharon contra los mongoles y perdieron. Pero al perder, mostraron a Europa a qué se enfrentaba y lo que se necesitaría para sobrevivir. Así lucharon los caballeros europeos contra los mongoles. Con todo lo que tenían, sabiendo que probablemente no era suficiente, pero entendiendo que algunas luchas importan más que la victoria. 8 siglos después, los recordamos no porque ganaron,
sino porque lo intentaron.